El nombre de Bruce Lee perdura más que un simple recuerdo cultural. Se ha convertido en un mito grabado en la conciencia moderna, una figura cuyos movimientos parecían desafiar los límites del músculo, el equilibrio y el tiempo mismo. El público veía una velocidad que las cámaras luchaban por capturar, una fuerza que parecía desproporcionada para su marco, y una presencia que irradiaba tanto disciplina como una intensidad serena. Sin embargo, la leyenda a menudo oculta una narrativa más profunda, una moldeada no solo por el dominio, sino por una tensión implacable, el aislamiento, las expectativas y una vida vivida a una velocidad extraordinaria. Detrás del brillo cinematográfico se encontraba un hombre que enfrentaba umbrales físicos, resistencia cultural y los costos silenciosos de convertirse en un ícono antes de tiempo. El público fue testigo del poder. La historia preservó el misterio. Y dentro de esa tensión, la historia comienza a desarrollarse, no como un espectáculo, sino como un registro de resistencia cuya medida completa rara vez fue vista. La infancia transcurrió bajo cielos inquietos, donde la geografía, el idioma y las expectativas rara vez permanecían quietos por mucho tiempo. El movimiento entre culturas introdujo el contraste temprano, moldeando un temperamento que era a la vez observador y silenciosamente desafiante. La actuación entró en la vida casi tan naturalmente como respirar. Aún no era arte sino entorno, un ritmo de observación e imitación. Las calles urbanas tenían su propia instrucción: ruido, urgencia, negociación, las jerarquías sutiles de pertenencia. Dentro de esa atmósfera, la adaptación se volvió instinto. La estabilidad rara vez se concedía. Tenía que construirse internamente, pieza por pieza deliberada. Las expectativas familiares y las corrientes culturales cruzadas presionaban desde múltiples direcciones, a menudo en silencio pero persistentemente. La identidad nunca fue singular. Cambiaba según el entorno, la audiencia y el momento histórico. Tal complejidad nutrió la percepción pero también la tensión, la sensación de existir ligeramente entre definiciones. La competencia surgió temprano, a veces juguetona, a veces con un borde de consecuencia. La expresión física comenzó menos como ambición que como equilibrio, un método para asentar la emoción dentro del movimiento. Los espacios de entrenamiento ofrecían orden donde la vida circundante podía parecer difusa, y la repetición proporcionaba la seguridad de que el progreso, por incremental que fuera, seguía siendo posible. Gradualmente, la práctica marcial evolucionó hacia un lenguaje, un vocabulario de equilibrio, sincronización, contención y liberación repentina. La precisión sugería claridad, la velocidad implicaba libertad de la duda. Cada refinamiento traía una satisfacción silenciosa, sin embargo, también una exigencia tácita de un refinamiento adicional. Los maestros observaban la intensidad, los compañeros percibían que se estaba formando una distancia. La excelencia, una vez saboreada, rara vez permite retirarse. El cuerpo se fortalecía, pero la expectativa se fortalecía a su lado, una contraparte invisible que se volvía más pesada con cada logro. La curiosidad filosófica también se agitaba, cuestionando los límites, las tradiciones y la naturaleza de la adaptabilidad misma. Exteriormente, la ambición parecía juvenil y enérgica, pero debajo de ella yacía una acumulación, fatiga, escrutinio, la creciente conciencia de que los caminos excepcionales rara vez permiten el descanso ordinario. El impulso se acumuló en silencio, casi imperceptiblemente, mientras la oportunidad, la disciplina y la expectativa convergían. Se estaban sentando las bases no solo para el logro público, sino para la resistencia privada, el tipo que la historia a menudo pasa por alto. El tiempo, paciente y sin sentimentalismo, continuó su paso hacia adelante, llevando promesa y costo en igual medida. Los observadores aún no podían medir la distancia por delante. Sin embargo, señales sutiles ya sugerían que los límites ordinarios rara vez serían suficientes por mucho tiempo. El camino hacia la maestría había comenzado, aunque sus exigencias apenas empezaban a revelarse. El entrenamiento se intensificó más allá de los estándares convencionales, guiado por una mentalidad experimental que consideraba el cuerpo humano no como una maquinaria fija, sino como un instrumento en evolución. Las horas se alargaron, las repeticiones se multiplicaron y cada movimiento era examinado con una paciencia casi científica. El acondicionamiento combinaba resistencia, fuerza explosiva, equilibrio, flexibilidad e intervalos de quietud reflexiva, donde el movimiento era estudiado en lugar de meramente ejecutado. La eficiencia se convirtió en el principio rector. El movimiento desperdiciado se trataba como ruido, la vacilación como fricción, la claridad como poder. Los observadores comenzaron a registrar hazañas que parecían improbables.
Los golpes parecían llegar antes de que la anticipación se formara por completo, el equilibrio se mantenía bajo ángulos cambiantes, y la coordinación sugería un diálogo neuromuscular inusualmente refinado. Los compañeros de entrenamiento hablaban en voz baja de una velocidad difícil de medir y un control tan preciso que rozaba lo inquietante. Sin embargo, tal capacidad no surgió sin esfuerzo. Los regímenes diarios exigían constancia estricta, repetición implacable y una falta de voluntad para aceptar los límites convencionales. La fatiga se acumulaba en el músculo y el nervio por igual, los intervalos de recuperación se acortaban y los ritmos sociales ordinarios se retiraban gradualmente detrás de la disciplina de la preparación. La excelencia física se entrelazó gradualmente con la indagación intelectual. La práctica evolucionó hacia la investigación. Como viaja la fuerza a través de la estructura, como el tiempo moldea el resultado, como la quietud puede preceder a la acción explosiva sin contradicción. Notas, bocetos y reflexiones acompañaban a los ejercicios físicos, convirtiendo la técnica en filosofía. El movimiento se convirtió en lenguaje, un medio a través del cual la adaptabilidad, la economía y la conciencia podían expresarse. Esta síntesis profundizó el aura emergente de algo cercano a lo sobrehumano, aunque sus cimientos seguían siendo intensamente humanos. Sin embargo, el refinamiento llevaba dentro de sí la vulnerabilidad. La presión continua sobre los márgenes del cuerpo invitaba a la imprevisibilidad, y el límite entre progreso y la tensión a menudo se difuminaba. Lesiones menores, agotamiento y tensión silenciosa se acumulaban debajo de la maestría visible. La búsqueda nunca se detuvo por completo. Simplemente cambió de tempo. La disciplina sostuvo el avance, pero también estrechó el espacio disponible para el descanso. Los observadores rara vez presenciaban los intervalos más silenciosos, cuando la respiración se ralentizaba y la reflexión reemplazaba al movimiento. En esas pausas, la ambición se enfrentaba a la limitación, y surgían preguntas sin respuestas inmediatas. Tales momentos no detuvieron el progreso. Sin embargo, revelaron la frágil negociación entre la aspiración, la resistencia y la resiliencia finita de la carne. El tiempo observaba en silencio, sin ofrecer garantías. La fuerza se volvió innegable, pero el mundo más allá de las salas de entrenamiento pronto exigió sus propias pruebas. Cruzar océanos alteró más que la geografía. Redefinió el contexto, el idioma y la percepción. Los puntos de referencia familiares retrocedieron, reemplazados por códigos sociales que requerían una lectura cuidadosa. La identidad, una vez negociada dentro de límites conocidos, ahora se encontraba con la interpretación a través de lentes culturales lejanos. El talento viajó con él, pero la aceptación no siguió automáticamente. Cada interacción conllevaba pruebas sutiles, preguntando si la habilidad por sí sola podía superar las oposiciones heredadas y las expectativas silenciosas. Las oportunidades surgieron con cautela, a menudo enmarcadas por los estereotipos predominantes que estrechaban las posibilidades incluso antes de que comenzara la actuación. Los papeles siguieron siendo modestos, la visibilidad limitada, y el bloqueo profesional persistió con una consistencia silenciosa. Aún así, la disciplina se negó a retirarse. El entrenamiento continuó, la presencia se agudizó y el carisma trajo gradualmente la atención, no por el volumen, sino por la firmeza que resistía el rechazo. Lo que distinguió este ascenso no fue meramente la técnica, sino una voz filosófica en desarrollo. La adaptabilidad se convirtió en principio más que en táctica, la autenticidad en una insistencia silenciosa más que en declaración. Conversaciones, demostraciones y escritos reflejaban una indagación en el movimiento, la identidad y el cambio. Aquellos encuentros dejaron impresiones que se extendían más allá de la actuación, sugiriendo tanto a un pensador como a un practicante. Sin embargo, persistían presiones duales. El éxito requería la participación dentro de los sistemas establecidos, mientras que la integridad creativa resistía el confinamiento. La negociación entre la conformidad y la innovación se desarrollaba continuamente, a veces sutilmente, a veces con una tensión visible. El progreso llegaba en incrementos, frecuentemente acompañado de frustración, pero cada pequeño avance reforzaba la determinación de continuar forjando un camino que siguiera siendo distintivamente suyo. La conciencia pública se expandió lentamente, llevando admiración junto a un escrutinio intensificado. La visibilidad magnificó la expectativa, y la expectativa exigía un mayor refinamiento, más pruebas, más resistencia. La leyenda emergente permanecía incompleta, aún formándose en los bordes de la percepción. Pocos observadores entendían las presiones acumuladas detrás de la compostura o el costo personal que ya estaba tomando forma.
Detrás del acento visible había ajustes más silenciosos, acentos suavizados o endurecidos, gestos recalibrados, el silencio a veces elegido sobre la explicación. La traducción cultural exigía paciencia, y la paciencia a menudo enmascaraba la fatiga. Sin embargo, el retiro nunca se volvió permanente. El compromiso se reanudó repetidamente, moldeado por la convicción de que la expresión auténtica podría eventualmente cruzar fronteras, incluso cuando la aceptación inmediata parecía incierta y distante. Tal persistencia tuvo un costo emocional, pero también forjó una resiliencia que más tarde sostendría las extraordinarias expectativas públicas en silencio. El reconocimiento estaba surgiendo, pero con él venía un peso que pocos podían percibir aún. El cine introdujo un medio a través del cual el movimiento disciplinado podía viajar mucho más allá de las salas de entrenamiento, llevando los matices a la imaginación compartida de audiencias distantes. Las cámaras preservaron la velocidad, la sincronización y la contención expresiva, traduciendo la precisión física en poesía visual. Secuencias cuidadosamente enmarcadas magnificaban las sutilezas que a menudo se perdían en la observación directa. Lo que había sido maestría privada ahora se desenvolvía ante millones de personas, cada gesto perdurando más que el momento que lo produjo. La respuesta de la audiencia se acercaba a la reverencia más que a la simple admiración. Las actuaciones transmitían elegancia templada por una ferocidad controlada, sugiriendo un poder gobernado por el intelecto más que por el impulso. El simbolismo cultural se entrelazó con el entretenimiento, y la presencia de la pantalla comenzó a significar más que habilidad técnica. Para muchos, encarnaba resiliencia, identidad y posibilidad, una imagen simultáneamente personal y colectiva, moldeada tanto por la aspiración como por la observación. Sin embargo, el cine inevitablemente chunzó la realidad. La edición comprimía el tiempo, la coreografía refinaba la espontaneidad y el encuadre narrativo elevaba el conflicto a proporciones míticas. Las habilidades ya excepcionales parecían casi ilimitadas una vez filtradas a través del lente y la banda sonora. Los espectadores rara vez distinguían entre la capacidad documentada y la ilusión elaborada. La imaginación cerró las brechas restantes, construyendo silenciosamente una aura que sugería invencibilidad en lugar del logro humano disciplinado. Detrás del aplauso existía una negociación persistente. La autonomía creativa requería una defensa cuidadosa, mientras que la representación cultural precisa exigía vigilancia dentro de una industria inclinada a la simplificación. Los cronogramas de producción intensificaron la tensión física, dejando intervalos limitados para la recuperación o la reflexión. La expectativa pública rara vez reconocía la fatiga. La consistencia se convirtió en obligación. El éxito, ampliamente celebrado, conllevaba responsabilidades que se acumulaban más rápido que el alivio, apretando el ritmo de la vida profesional y personal. Los momentos privados se volvieron cada vez más raros a medida que la visibilidad se expandía. Entrevistas, ensayos y viajes llenaban calendarios que antes se dedicaban principalmente al refinamiento. La distinción entre individuo y símbolo se difuminó gradualmente, a veces imperceptiblemente, a veces con una claridad aguda. La admiración nutrió la oportunidad. Sin embargo, también impuso continuidad la insistencia silenciosa de que la excelencia permaneciera constante independientemente de las circunstancias. La resistencia se extendió así más allá del acondicionamiento físico hacia la estabilidad emocional, donde la compostura misma se convirtió en actuación. Tal expansión de la reputación rara vez se detenía, y la narrativa circundante comenzó a moverse con un impulso que la intención individual podía influir pero nunca controlar por completo durante mucho tiempo. A medida que la leyenda se solidificaba, las demandas impuestas al hombre se volvían cada vez más exigentes. Más allá de la maestría física visible existía una indagación intelectual sostenida, silenciosa pero persistente, moldeando tanto el método como el significado. Diarios, notas al margen y conversaciones grabadas sugieren una contemplación de la fluidez, la identidad y la resistencia a la forma rígida. El movimiento nunca fue únicamente mecánico, era expresión filosófica, una búsqueda de autenticidad dentro del movimiento. La adaptabilidad surgió, por lo tanto, no meramente como eficiencia en el combate, sino como un principio más amplio, extendiéndose a pensamiento, la creatividad y la conducta personal. Tal reflexión a menudo se desarrollaba en soledad. La visibilidad pública se expandió constantemente. Sin embargo, el espacio interior se estrechó. El reconocimiento creó proximidad sin intimidad, admiración sin verdadera compañía. Las horas dedicadas al refinamiento dejaban poco espacio para la tranquilidad ordinaria, y la mente, continuamente ocupada con la perfección, rara vez descansaba por completo.
La paradoja se intensificó. Una figura ampliamente reconocida habitando un territorio emocional cada vez más privado. Las expectativas se multiplicaron desde todas las direcciones. Los admiradores buscaban inspiración, los colaboradores buscaban consistencia, las instituciones buscaban confiabilidad. La excelencia, una vez excepcional, gradualmente se volvió asumida. Cada aparición, cada actuación, conllevaba la demanda implícita de reafirmación de la leyenda establecida. La constancia requería disciplina, pero la disciplina se difuminó gradualmente en presión, su peso rara vez reconocido públicamente. La claridad filosófica ofrecía orientación pero no inmunidad. La fatiga se acumulaba sutilmente, a veces enmascarada por la determinación. El cuerpo señalaba límites, la ambición negociaba con esas señales en lugar de obedecerlas. La resiliencia emocional se fortaleció. Sin embargo, la vulnerabilidad permanecía presente, a menudo no expresada. La resistencia se convirtió así tanto en virtud como en carga, sosteniendo el logro mientras silenciosamente grababa el equilibrio. Esta dimensión complica la impresión de superioridad sin esfuerzo. El logro surgió no de la invulnerabilidad, sino de la negociación continua con la limitación, la incertidumbre y la expectativa. El mito enfatizaba la fuerza. La experiencia vivida incluía adaptación, duda y recalibración persistente. Los observadores rara vez presenciaban los intervalos más silenciosos donde la reflexión superaba la acción, donde el silencio reemplazaba el aplauso, y donde la identidad era reconsiderada sin un marco externo. Esos momentos, aunque privados, moldearon profundamente el legado visible con el tiempo. Los periodos de aparente quietud a menudo ocultaban el trabajo más exigente. El pensamiento continuaba cuando el movimiento cesaba, reevaluando el propósito, refinando la intención, sopesando el costo contra la necesidad. Esas negociaciones no vistas, llevadas en silencio, moldearon la resistencia más profundamente que cualquier contienda visible, aunque la historia rara vez registra tales luchas interiores. Su influencia permaneció sutil, aunque persistentemente formativa. La leyenda se mantuvo firme. Sin embargo, el fundamento humano debajo de ella estaba absorbiendo silenciosamente la atención. Los últimos años se desarrollaron en medio de un impulso profesional acelerado, donde el reconocimiento se expandía más rápido de lo que los intervalos permitían para el descanso. Las oportunidades internacionales se multiplicaron, los viajes se intensificaron y la atención pública siguió con una persistencia inquebrantable. La ambición se mantuvo constante, casi estoica. Sin embargo, el ritmo circundante impuso demandas que ninguna disciplina podía suavizar por completo. Apariciones, producciones, demostraciones y entrevistas formaban un continuo ininterrumpido, cada uno requiriendo presencia, precisión y compostura, incluso cuando las reservas privadas de energía se volvían cada vez más finitas. Los informes de este periodo mencionan con frecuencia agotamiento, salud fluctuante y una insistencia inquebrantable en mantener estándares rigurosos. El entrenamiento rara vez disminuía a pesar de los horarios que podrían haber justificado una concesión. El refinamiento físico continuaba, a veces en contra de las señales que el cuerpo emitía silenciosamente. Los asociados observaban una determinación que rayaba en la austeridad, un rechazo a permitir el declive visible. El logro, por lo tanto, llevaba una atmósfera paradójica, triunfo afirmado públicamente mientras la vulnerabilidad permanecía discretamente manejada, rara vez articulada, sin embargo, persistentemente presente bajo la superficie. La convergencia de ambición, expectativa y limitación física produjo condiciones tanto luminosas como precarias. Los proyectos creativos se expandieron en alcance, la influencia cultural se profundizó y la estatura simbólica se acercó a la permanencia. Sin embargo, el tiempo, indiferente a la reputación, continuó su avance constante. La recuperación se acortó, las presiones se acumularon y los momentos de quietud se volvieron cada vez más raros. La narrativa visible enfatizaba el ascenso, mientras que la experiencia privada requería una negociación continua con la fatiga, la incertidumbre y la erosión sutil que la entrega intensa puede imponer. Los eventos finales permanecen rodeados de interpretación, especulación y comprensión incompleta. Los hechos documentados persisten, pero el contexto emocional resiste una conclusión ordenada. La historia registra fechas y circunstancias, pero la experiencia interior permanece parcialmente oscurecida. Tal ambigüedad sostiene un tono de tensión no resuelta, donde el logro extraordinario se encuentra junto a una fragilidad humana inconfundible, sin que ninguna cancele completamente la otra. Los observadores que buscaban certeza a menudo encontraban solo fragmentos,
recuerdos, registros parciales, impresiones filtradas a través del dolor o la admiración. El consenso resultó elusivo. Algunos enfatizaban la implacable determinación, otros notaban la tensión acumulada, y muchos simplemente reconocían el misterio. La ausencia de un cierre definitivo permitió que la interpretación persistiera a través de generaciones, moldeando el legado tanto a través de preguntas sin respuesta como a través del logro documentado. Así, la narrativa descansa en la sombra, donde la certeza da paso a la reflexión más que a una simple conclusión histórica. Lo que quedó después no fue silencio, sino un eco que se negó a desvanecerse. La influencia se extendió mucho más allá de los logros inmediatos, difundiéndose gradualmente en disciplinas, conversaciones y memoria cultural. La filosofía de las artes marciales absorbió el énfasis en la fluidez y la adaptabilidad, el cine retuvo una imagen e intensidad disciplinada, y las discusiones más amplias sobre la identidad encontraron resonancia en una vida que navegó por múltiples mundos sin pertenecer plenamente a ninguno. Lo que comenzó como una búsqueda individual se convirtió en referencia colectiva, moldeando expectativas mucho después de que la voz original se silenciara. Los sucesores reconocieron con frecuencia la inspiración, a veces directamente, a veces a través de ecos estilísticos silenciosos. Las audiencias, separadas por geografía y generación, continuaron respondiendo a las actuaciones grabadas con una sensación de inmediatez inusual para figuras históricas. Los académicos revisaron entrevistas, notas y archivos fílmicos, buscando coherencia entre el hecho documentado y el aura perdurable que rodeaba el nombre. Cada reevaluación revelaba nuevas facetas mientras preservaba la impresión central de dedicación implacable. La fascinación persiste en parte porque el logro físico parecía acercarse a la trascendencia, en parte porque las reflexiones filosóficas sugerían profundidad más allá del espectáculo, y en parte porque la narrativa concluyó antes de que el envejecimiento ordinario pudiera suavizar sus contornos. El mito a menudo crece donde el tiempo interrumpe la finalización, permitiendo que la imaginación extienda la posibilidad más allá de los límites documentados. La ausencia, en tales casos, se convierte en una colaboradora sutil en el recuerdo. El legado reside, por lo tanto, no únicamente en el logro mensurable, sino en un diálogo continuo entre la historia y la imaginación colectiva. La imagen permanece disciplinada, intensa y silenciosamente enigmática, resistiendo la reducción a una sola interpretación. El tiempo no ha disminuido la admiración ni ha resuelto la curiosidad. En cambio, ha refinado ambas en formas más estables y contemplativas. El cierre resulta elusivo. Sin embargo, la continuidad perdura a través de la repetición, el estudio, la imitación y la reflexión. La memoria lleva adelante no solo lo que ocurrió, sino lo que sugirió sobre el potencial, la resiliencia y la identidad. La transmisión cultural preserva así la presencia, sin requerir una explicación final. La interpretación sigue siendo fluida, moldeada por generaciones cambiantes, erudición emergente y contexto cultural en evolución. Cada era descubre significados alineados con sus propias preocupaciones. Sin embargo, la impresión esencial persiste, intensidad disciplinada fusionada con indagación reflexiva. Tal continuidad sugiere una influencia más profunda que la moda, arraigada en cambio en preguntas perdurables sobre la capacidad, la identidad y la aspiración humana. Incluso ahora, el análisis continúa, rara vez estableciéndose en un consenso absoluto o final. Y en esa presencia perdurable, la historia continúa su silenciosa reflexión.